Nada, bueno, tenemos a Juan Diego Carmona, que es también antiguo alumno, colaborador y amigo, y bueno, nos va a presentar los últimos trabajos que ha realizado allá por Mordor, donde cariñosamente y nada, que seguro que son realmente interesantes, de modo que, bueno, Juan Diego. Bien, muchas gracias, buenas tardes. Este año, a diferencia del año pasado, como no tengo entregadas todas las prácticas, me toca el momento pelota. La verdad es, no, fuera de broma, la verdad es que hay que dar las gracias a la organización del curso, a la dirección y a todas las personas que componen el profesorado por el curso de virtualización y por el nuevo curso de restauración virtual y por lo que algunos vaticinábamos ya hace tiempo, que era lo del máster de virtualización. Ya incluso lo habíamos hablado algún año, de que ya habíamos empujado de alguna forma preguntando cuándo se hace el máster o por qué no se convierte esto en máster, ¿no? Bien, me parece una idea excelente y les deseo mucha suerte y que tengan muchos alumnos al año que viene en el máster y en los demás cursos. Fin de momento pelota. Ahora vamos a ver lo que os quiero enseñar hoy es un totum revolutum de las cosas que he venido haciendo no durante el último año, quizás durante los últimos 6 meses aproximadamente, ¿no? Aunque pone 2014-2015, en realidad casi todos los trabajos están centrados a partir del mes de noviembre, diciembre del 2014. Y bueno, son 90 diapositivas, o sea que voy rápido. Os cuento a grandes rasgos algunos proyectos por lo siguiente. Uno de los primeros trabajos que se me encargaron este año pasado, a raíz del trabajo presentado el año pasado sobre el yacimiento de la Ayuela, un yacimiento protohistórico, que algunos habéis visto el vídeo, bueno, los que me conocéis y me seguís por las redes sociales, muchas imágenes de aquí ya os van a sonar. A los que no, pues os invito a que me sigáis y así podéis. Entonces, a raíz del proyecto del trabajo fin de máster, que fue la recreación virtual del yacimiento de la Ayuela en Cáceres, el Departamento de Prehistoria me propuso ya de forma profesional colaborar con ellos para hacer la recreación y la restitución del yacimiento arqueológico de las Cortinas, que se adscribe a el lugar donde aparece el tesoro de Aliseda, un tesoro de época tartésica, por todos conocido, que está en el Museo Arqueológico Nacional. Y pues bien, lo que se encargó fue la recreación de aquel espacio, ¿no? Y no solo del espacio, sino de los personajes que podían que portar las piezas del tesoro. Este trabajo está en vías de publicación, con lo cual el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Extremadura me dijo que no se podían publicar imágenes, y simplemente os pongo un avance, pequeños detalles de lo que ha sido la recreación, ¿no? Quizás más que nada para hacer hincapié en que, además de virtualizar esos espacios y de dar, bueno, pues hacer esa recreación, podemos entretenernos, entre comillas, en apurar hasta los mínimos detalles constructivos de esos edificios. Todas aquellas pistas que conozcamos y que nos indiquen cómo pudieron ser aquellos edificios, las podemos plasmar también en la virtualización, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de cubierta, que entendíamos que eran unos sistemas de cubierta planas, hechos con unos entramados vegetales sobre los que se colocan unas lajas de piedras en el perímetro y después el centro se rellena de tierra, ¿no? Son los terrados de la Alpujarra, de los alpujarreños, que todavía se pueden ver por esa zona. Después, bueno, pues el uso, como ya todos habéis trabajado con Blender, si os hablo en otras charlas me resulta curioso, porque vamos a hablar de Blender y de partículas y de esto y de lo otro, y la gente se te queda mirando con una cara un poco asustada, ¿no? Bueno, aquí me puedo explayar. Las capacidades, bueno, puedo explayar, no lo voy a contar como lo hice, pero sí las posibilidades que nos plantean estos programas a la hora de no solo de hacer las formas geométricas y de introducir esos volúmenes con los que después recreamos los edificios, ¿no? Sino pues las posibilidades del pintar con Blender, del utilizar los sistemas de partículas para representar pues suelos manchados de ceniza, piedrecitas repartidas por el suelo, muchos detalles que le confieren un cierto realismo a ese modelado 3D,
que podía pasar perfectamente sin él, pero que cuando lo ves, una vez que está hecho, cuando lo ves la diferencia entre la imagen sin ese pintado, esa textura pintada, o sin ese sistema de partículas, la comparas con esta, el resultado es completamente diferente. Sé que aquí quizás entramos un poco en la parte más divulgativa del modelado y de la recreación virtual o de la reconstrucción virtual, pero simplemente lo que intentamos es aportar realismo a estas imágenes, ¿no? Eso no quita que después, como se ha hecho en este proyecto, se hayan utilizado o se haya pretendido introducir la otra vertiente, que es la vertiente científica. Es decir, nunca olvidar que todo lo que hacemos lo hacemos con un fundamento y con una base científica. Y que, pues, en este caso, por ejemplo, tiramos del famoso sistema de identificación por colores con las tablas de... Siempre se me olvida el nombre, las tablas de Pablo. La escala de evidencia arqueológica, eso es. Bien, no os pongo más imágenes de esto, os lo dejo para el año que viene y así os quedo con el gusanillo. Hemos trabajado, aparte de los trabajos y de los proyectos que te encargan con los que se come, ¿sabes? Después está el vicio, ¿no? Y yo particularmente pienso que además de estas reuniones, que están muy bien, porque aquí todos nos enseñamos lo que hacemos y todos aprendemos de todo, o reuniones como las del MITARCH, ¿no? Pero son reuniones un poco ombliguistas, es decir, todos nos estamos mirando a nosotros, cuando existen otros foros donde podemos enseñar cosas, que la gente vea lo que hacemos y que digan, coño, a este tío lo voy a fichar yo para hacer esto o para hacer lo otro. Es una forma de vendernos también fuera. No miremos siempre está muy bien que miremos hacia nosotros, pero para aprender de nosotros mismos. Después hay que proyectarse fuera, ¿vale? Por ejemplo, esta restauración de una pieza de terra sigillata fue para un congreso sobre alfareros. O sea, sobre gente que no tiene nada que ver con la arqueología, entre comillas, no tiene nada que ver con la arqueología si había alguna empresa que se dedicaba a hacer reproducciones de piezas arqueológicas. En este caso, eran gente pues de la alfarería, una feria del barro, la feria del barro que se celebra en Reguengos de Monsaraz, en Portugal, y lo que hice fue presentarles pues cómo se restaura de forma virtual una pieza cerámica, ¿no? Bueno, el proceso por todos es conocido. Partimos de un fragmento real, que es el que aparece en la izquierda, se hace la digitalización, bueno, el modelo fotogramétrico, que es el que aparece después ya inserto en la derecha en Blender, y realizamos la reconstrucción, ¿no? Una reconstrucción que podemos representar de diferentes formas, es decir, podemos representar para que se vea claramente que es la parte que hemos restaurado, y lo ponemos en blanco y apreciamos con todo detalle la parte blanca, sobre todo para la gente que no conoce el tema, porque hay mucha gente que no conoce el tema. Siempre estamos hablando de nosotros y nosotros nos enteramos de todo lo que nos contamos, pero la gente de fuera nos mira con cara de bichos raros y no. Entonces, hay que ponérselo claro a la gente, ¿no? Se lo podemos poner claro así o se lo podemos poner claro así también. Simplemente aplicando un material vítreo que parezca un vidrio, la zona que se ha recreado, ¿no? Que se ha reconstruido. Esto suena casi que a práctica del curso, pero... O bien hacer el modelo mimético, es decir, a partir de la pieza que tenemos extraemos una porción y en Photoshop, que Photoshop hace maravilla, hacemos una textura que es la que el cuadro que aparece mediante clonación, fabricamos la textura y luego se la aplicamos al elemento, a la pieza, ¿no? Y con eso hacemos una recreación pues, ya para incluirla dentro de un entorno de una recreación de una domus romana, de una habitación, de un detalle, ¿no? Era un ejemplo. Anastilosis virtual. Un trabajito que hicimos principios entre enero y febrero, en el que utilizamos fotogrametría y Blender. Se trataba de... Bueno, eso es el Castillo del Ángel. Esto está en pleno centro de Mordor. No hay ratón. Aquí. Lo que está detrás es Alange, el cerrito de adelante no es el Monte del Destino, es el Castillo del Ángel. Y en ese castillo, parece Mordor, con esas montañas, no me digáis que el paisaje no es... Bien, coño, si ese ratón no es de aquí, ¿no? Ese castillo es el que aparece, el que se ve en el cerro, esa es la planta del castillo.
Bien, aquí tenemos una torre en esa planta. Las plantas que están abajo son plantas actuales realizadas un levantamiento topográfico con los restos que se conservan, y las plantas que aparecen arriba son las que publica José Ramón Mélida cuando hace el catálogo monumental de Cáceres y Badajoz, publica las plantas de arriba. Empezamos a encontrar ciertas discrepancias entre la planta que se publicaba entonces y la que se publicaba ahora, entre otras cosas, pues bueno, porque él dibuja una especie de hornacina en la parte exterior de la torre, mientras que nosotros, en los restos que se conservan de esa torre, no apreciábamos aquellas hornacinas, aquellos huecos. Ese es el estado actual. Lo que estáis viendo es la torre del homenaje, que no es la torre de la que vamos a hablar, no se conserva. La torre de la que vamos a hablar son los fragmentos que están delante. Todo esto que veis por aquí caído y todas estas piedras pertenecen a la torre sobre la que hicimos la anastilosis. Y es una imagen de hace unos 50 a 60 años aproximadamente, cuando todavía se conservaba la torre de la capilla. Mélida dibujaba esas hornacinas porque él veía esos huecos que aparecen ahí en el centro de la imagen, con unos arcos de medio punto, y él pensó que eran ventanas de la torre del castillo. Claro, hacer un catálogo monumental de toda, bueno, el catálogo que hizo Mélida, es lógico no pararte en cada monumento a entrar en el detalle y poder analizarlo y poder ver qué es o qué no es, ¿no? Entonces, nosotros sí nos hemos parado y le hemos puesto unos peros aquí a Mélida, pero con todo el respeto, no hemos pretendido hacer sangre. Entonces, Mélida acompañaba en su descripción del castillo con un dibujo diciendo que esta torre era de época islámica y que, sobre todo, era porque aparecía un arco de herradura, se conservaba medio arco de herradura que él dibujaba, que es esta ventanita de aquí. Bien, a partir de una serie de fotos que hemos conseguido haciendo un rastreo, hemos encontrado algunas que están hechas desde el mismo ángulo que hizo el dibujo él. Bueno, esta en concreto es la que él publica, y él ve este saliente que os marco aquí, es lo que le lleva a pensar que es un arco de herradura, y no está el arco de herradura, eso simplemente es un desconchón en el arco. Después hemos podido comprobar, porque hay fragmentos en el suelo, que el arco es de medio punto. ¿Qué hicimos para hacer la anastilosis de esa torre? Pues bien, hacer el modelo fotogramétrico de todo lo que había en el entorno de la cimentación de la torre y seleccionar, no me paro a explicaros, estos son los restos y este es el modelo fotogramétrico, ya una vez terminado, y aquellos fragmentos más grandes que tenían alguna parte de la torre que nos permitía identificar a qué zona pertenecían, es decir, un fragmento de jamba de una ventana, una arista de una bóveda, un fragmento de arriba de una almena, todos esos elementos más o menos los podíamos situar. Entonces nos centramos en aislar cada uno de los elementos que tenían alguna característica arquitectónica que nos permitiese colocarlo en su sitio. Este, por ejemplo, que es un paramento donde hay un fragmento de arco que se ve aquí, un arco abocinado y que pertenece a esta parte de aquí. Aquí se ve en la parte inferior caído, también se ve el arco. Este otro, donde se aprecia la disposición de los ladrillos a sardinel formando la arista de la bóveda, se puede ver aquí también. También nos da dos planos de esa bóveda. O este fragmento de arco con una cara exterior completamente plana y con un saliente en esta parte, que pensábamos que era una almena. Desde un principio pensábamos que formaba parte de las almenas de la torre. Bien, una vez hecho toda la fotogrametría, todas las piezas aisladas, lo que hicimos fue levantarlas e intentar un poco, dando marcha atrás en el proceso de demolición del edificio, devolverlas a su sitio, ¿no? En su posición lógica, aunque no sabemos exactamente si era de ahí o no era de ahí, pero sí buscábamos la posición más lógica. Eso nos llevó a obtener este modelo, que después pudimos completar con lo que se ve aquí en la parte de la derecha, ¿no? Vemos un par de detalles donde se ven colocadas las partes de la bóveda, las partes de los muros con las ventanas y la parte de arriba de la azotea con la almena. Bien, hecha una sección y una planta en AutoCAD, nos venía a quedar esto que se ve aquí en la parte de la izquierda, y mientras estábamos haciendo todo eso, nos dimos cuenta que en las fotografías aparecía un doble muro
en alguna de las fotografías se conservaba un doble muro, uno interior y otro exterior, y que en parte en la cimentación también se apreciaba ese recrecido del muro. Bien, aquello resultó que era un recrecido hacia el interior y que la torre de época islámica había sido esta que tenemos aquí. Los muros exteriores pertenecían a la época islámica, y que cuando el lugar pasa a manos de la Orden de Santiago, el espacio que no entendemos que pudo ser la mezquita, se cristianiza y se convierte en la capilla de Santiago, y lo que se hace es construir en el interior de ella, quizás por el estado en el que se conservaba el exterior, construir unas bóvedas de arista, que nos encajan perfectamente con ese modelo que habíamos propuesto, ¿no? Entonces, la parte de la derecha podemos ver cómo se recrecen los muros por el interior y se organizan los apoyos de las bóvedas, y las ventanitas que veíamos y que vio Mélida eran como consecuencia de que el exterior se había venido abajo y había quedado solo la parte de época cristiana, y no son más que las capillas de la ermita de Santiago, ¿no? Bien, era un ejemplo. Entre otros trabajos, nos toca tirar también del diseño 2D. Hay que decir que sí a todo lo que nos debe de comer. Y aquí jugamos para hacer la panelería del centro de interpretación sobre aprovechamientos del agua en las comarcas de Sierra Grande y Tierra de Barro. Jugamos con diseño 2D, con Blender y con fotogrametría, ¿no? Entonces, un ejemplo, de uno de los paneles, no me entretengo, donde podéis ver cómo se representa, un poco persiguiendo un fin didáctico, algo que forma parte de la arquitectura tradicional del pueblo, y es un lavadero donde iban las señoras a lavar. Y después, pues acompañando en otros paneles, por ejemplo, una sección de un molino, de un molino hidráulico, donde se representa, se hizo el modelo fotogramétrico, se seccionó a la mitad y se utiliza también como recurso didáctico para explicar cómo era el molino, ¿no? Eran dos simples imágenes. Otra técnica que utilizamos y de la que siempre he tirado, y algunas veces he hablado con Dani y con Javi del tema, es el Matte Painting. Es dibujo en 2D, o fotocomposición. Entonces, aquí lo utilizamos también para Mordor, aunque en este caso ya hubiese querido yo que fuese para El Señor de los Anillos, para una de las secuelas, ¿no? Y lo que hicimos fue reconstruir la barrera de poniente del Castillo de Alange, que es esta barrera que aparece aquí, esta muralla, en la que se conservan todas las torres algo más de cimentación. Algunas tienen una elevación de 4 metros aproximadamente. Esta es la que mejor se conserva, unos 4 metros de altura. Pero del resto también sabemos que están ahí, y tenemos las planimetrías y conocemos perfectamente su trazado, ¿no? Entonces, jugando con la técnica esta del Matte Painting, que consiste en coger de otras fotografías recursos similares a los que pudieron ser los que formaron parte del castillo en la época en la que estaba levantado, hacer la reconstrucción digital de esa muralla, ¿no? Que viene a ser un poco pues esto que veis aquí. Esto también nos permite jugar con utilizarlo para otras cosas, no solo con un fin didáctico como es este, por ejemplo, de ver cómo estaba la muralla, sino ante la posible realización de un proyecto de iluminación del castillo, ver cómo quedaría de noche, ¿no? Claro, ya una vez que tenemos eso, podemos jugar con... esto no es a la luz de las antorchas, esto es a la luz de unos focos puestos en la base de la muralla. Que coste. Y la luna tampoco se ve así de grande allí en Mordor, se ve más pequeñita. Y bien, el proyecto principal en el que estamos ahora mismo inmersos, el proyecto de recreación de la ciudad romana de Regina. La ciudad romana de Regina es un yacimiento arqueológico que se encuentra al sur de la provincia de Badajoz. No sé si os suena. Es una ciudad romana, Regina Turdulorum, pertenecía a la Bética. Y junto con Mérida y Medellín es uno de los 3 teatros romanos en Regina. Se conserva uno de los 3 teatros romanos que hay en Extremadura, ¿no? Bien, nos presentamos a concurso, a un concurso de ideas que lanzó el gobierno de Extremadura a principios de año para hacer la cartelería y virtualizar la ciudad romana, y nos asignaron, nos quedamos con el proyecto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es integrar fotogrametría, Blender y motor de juegos. Ahora mismo estamos en la fase intermedia, que es la fase de Blender, es decir, estamos modelando lo que pudieron ser los edificios de la ciudad romana. No los tenemos terminados. Os voy a enseñar imágenes de lo que estamos haciendo ahora mismo, y no sé cómo voy de tiempo.
Así, vale. Entonces, no, digo, para ir más rápido o pararme las imágenes. Mira, esto es una imagen aérea de Regina, ¿no? Del lugar que ocupa el yacimiento. El yacimiento aproximadamente es este área que se ve aquí, casi que cambia el color, ¿no? Aunque en esta parte llega hasta el río y vuelve a cerrar por aquí. Uno de los primeros elementos que llamó la atención era el sitio que se llamaba Los Paredones, y Los Paredones no era más que la cavea superior del teatro, que sobresalía en el terreno, y los chicos iban a jugar allí hace 50 años aproximadamente. En los años 70, Mariano del Amo acude a este sitio sabiendo que lo que hay son los restos de un teatro romano, y decide hacer una zanja cortando por el centro del teatro, el centro del graderío, se encuentra con la sorpresa de que el graderío se conserva en un buen estado de conservación, ¿no? Entonces, a partir de ahí se llevan a cabo una serie de campañas, después ya dirigidas por el director del Museo Arqueológico Nacional de Mérida, José María Álvarez Martínez, en las que se excava la totalidad del teatro romano y se pone en valor esa parte de la ciudad romana. El resto de la ciudad estaba bastante arrasado. Bueno, el resto, incluso el teatro, estaba bastante arrasado. ¿Por qué? Porque a unos 2 kilómetros aproximadamente del yacimiento se encuentra la población de Casas de Reina, y hasta los años 50 aproximadamente vivía un señor en Casas de Reina que se dedicaba a vender piedras al peso, a carros. Entonces, su cantera era el sitio de Regina, ¿no? Cargaba carros de piedra, se iba para el pueblo, para Casas de Reina, y bueno, desmontó prácticamente el esto, ¿no? Entonces, hay zonas muy afectadas. Desde un punto de vista topográfico, la zona más alta del pueblo es esta zona de aquí, que lógicamente corresponde con la zona del foro, y es lo que más arrasado está. Era lo que menos, digamos, relleno había acumulado por estar en la parte más alta, y era donde más afloraban, pues, y además mejor material había, sillares, mármoles, columnas, etcétera. Con lo cual fue la primera parte que se desmontó. Fue donde más se atacó, y lógicamente cuando la Junta de Extremadura lo compró y se empezó a excavar en extensión, es el primer sitio donde se empezó a trabajar, ¿no? En el foro. Una vez que ya se había excavado el teatro romano, se empezó a actuar sobre el foro. Bien, ahí tenéis una vista aérea del teatro. Curiosamente, el teatro tiene también sus destrozos. Dentro del teatro se construyó una ermita y se reaprovecharon pues casi todas las columnas, capiteles y demás para aquella ermita. Una iglesia que pertenecía a un pequeño despoblado medieval que había en las traseras del teatro. Es decir, en torno a aquellos paredones se había construido un despoblado medieval, y con su iglesia y demás, y se aprovechó toda la piedra. Esto hace que ahora mismo hay un proyecto de anastilosis que se está trabajando sobre él, de la escena del teatro, en la que se quieren aprovechar pues todo lo que hay en la trasera del teatro, es decir, todas las piedras que han aparecido por ahí atrás, ¿no? Lógicamente, cornisas, fustes, de todo, y en muchos casos retallados, trabajados en la Edad Media, ¿no? Ahí veis un poco todo, ahora mismo cómo está todo, y ya os digo que se está trabajando en preparar todo el material, ordenarlo, clasificarlo, y se está elaborando un proyecto de anastilosis para la escena, con la intención de levantar las dos alturas del frente escénico. Bien, otro de los elementos claves para conocer la ciudad fue conocer el entramado urbano, ¿no? En parte, las calzadas, algunas se conservan, pues bueno, como podéis ver aquí, con el enlosado original, pero sí hay otras que están bastante arrasadas, pues porque sirvieron de cantera, lógicamente. Lo que ha ayudado mucho a identificar el trazado urbano es el alcantarillado, que se conserva pues prácticamente intacto, y a partir de las prospecciones por el interior del alcantarillado prácticamente se ha trazado toda la trama urbana de la población. O sea, la verdad es que es una aventura meterte dentro y recorrer metros y metros y metros y ver cómo salen hacia un lado y hacia otro, haciendo pues una trama hipodámica que marca todo el urbanismo de la ciudad, ¿no? Y veis un detalle de una de las vías principales Bueno, empiezo a contaros en lo que estamos trabajando. La primera parte o lo que se va a reconstruir
virtualmente, lógicamente es el foro, que es lo que se ha excavado y son los edificios que conocemos, ¿no? El foro lo tenéis ahí en planta. No sé si tengo una vista con más detalle aquí. Bien. Está formado en principio por tres grandes edificios, que es este que llamamos edificio A, edificio B y edificio C, una zona de templos, una zona no sabemos qué, llamamos curia entre comillas, pero no sabemos si pudo ser curia, porque está muy arrasada, la verdad está arrasadísima. Y en esta parte, aquí tenemos la calle, además con unos soportales en esta zona. Bueno, en este caso la calle tiene soportales en los dos laterales, y aquí aparece, estos son las primeras estructuras que se excavaron de un maquelum, de un gran mercado, que a tenor de lo que está apareciendo en estos últimos días, las dimensiones son impresionantes. O sea, ocupa tanto casi como la manzana del foro, pues el maquelum es otro tanto. Porque es totalmente, ya se ha comprobado y está excavada esta zona, y se sabe que es simétrico. O sea, hay un eje que divide de forma simétrica las instalaciones del maquelum, con un gran patio central y una zona en la parte de atrás que no sabemos si es una zona, tiene pinta de ser una zona de representación, una zona que está, ahora mismo se está limpiando el terreno y no sabemos exactamente qué es, pero puede ser una zona importante, ¿no? Bien, bueno, y os comentaba esto que aparece, que nombramos como edificio 1, que es esta estructura de aquí, que tiene todo en principio se le da un tratamiento como de una casa pequeña, una casa en esquina con un pequeño atrio, pero que está metido en el recinto del foro. No sabemos qué funcionalidad pudo tener, ¿no? Quizás no la de casa, pero sí un edificio para albergar, no sé, un archivo, un lugar donde se guardan documentos. Es un tanto extraño. Empezamos por ese edificio precisamente, y bueno, hemos estado haciendo ya os digo que todo lo que os contamos llevamos un mes trabajando y estamos en proceso de ver si sí o si no. Probablemente al mes que viene, si os enseñara esto, hay cosas que han cambiado, pues porque estamos intentando casar volúmenes, formas y demás, ¿vale? Esto es lo que se conserva en la actualidad de este edificio. Ahí está el pequeño atrio, un pasillo de entrada y dependencias en el entorno del atrio, ¿no? Una vista frontal desde el acceso con uno de los fustes de columnas del pórtico y el otro en el otro lateral que no conserva, solo se conserva la basa. Muchas de esas piezas no aparecieron ahí. Lo que pasa es que en el proceso de excavación se han llevado a los sitios donde se piensa que lógicamente podían estar. Hay veces que no casan los módulos, es decir, tú quitas la base de la columna y ves abajo en el sillar la marca de la columna que hubo y no es de ahí, ¿vale? Bien, como os dije antes, y quizás un poco por deformación profesional, a mí la parte de la arquitectura es la que me toca, pues quizás entro en ciertos detalles o hago hincapié en ciertos detalles que muchas veces se pierden cuando se hacen las recreaciones, ¿no? Uno de esos detalles que siempre me ha llamado la atención y en el que siempre, digamos que uno siempre se fija en una cosa para decir, pues esto está bien hecho, esto está mal hecho, ¿no? Vamos a buscar el error en la textura, a ver si por esta parte la textura está bien colocada o en esa parte no se ha preocupado el tío de meterle la textura en condiciones. Siempre vamos buscando el fallo, la falta, ¿no? En las recreaciones de casas de época romana, en las recreaciones virtuales y en ilustraciones y demás, es un tema en el que siempre me paro para ver si se han visto los detalles constructivos con lupa o no. Es en la resolución de las limaollas. Un tejado, una cubierta, dos planos de cubierta, cuando se encuentran y forman un ángulo en este sentido, esto es una limatesa. Si el ángulo es en este sentido y genera un canalón, es una limaolla. Bien. Muchas veces la limaolla se resuelve simplemente colocando una teja que tapa la unión de uno y otro. Eso en realidad genera goteras, pero vamos, o sea, la casa inundada, os lo digo, la casa inundada. No contratéis nunca un albañil que resuelva una limaolla de esa forma. La limaolla se resuelve de otra forma. Se coloca un canalón que recoge todo el agua de todas las tejas que van a caer por una vertiente y por la otra.
En época romana no hay canalones, pero hay tégulas. O sea, y se coloca así. De hecho, incluso aparecen tégulas en las que tégulas con una forma diferente, forma casi que de escuadra, con una piquera, que es la que sirve para rematar el final de ese canalón, ¿no? Bien, pues por muchas reconstrucciones que he mirado de tipo virtual de época romana, al final todo el mundo mete en la misma olla la teja, la ímbrice, no mete el canalón, con lo cual goteras aseguradas. Esa sería la resolución de la cubierta del atrio, ¿no? Eso que veis ahí. Y ese sería el aspecto final, ¿vale? En esta parte de la casa solo quería haceros hincapié en eso. Ahora mismo estamos discutiendo si en realidad el edificio tuvo una planta o tuvo dos plantas. No encontramos sitio para ubicar la escalera. Claro, nos queda bien dibujarla en dos plantas con dos niveles, pero el problema está en... sí, la escalera, ¿dónde la ponemos? No hay resto. No hay nada que nos indique. Claro, el que no haya resto tampoco quiere decir no tenemos una segunda planta. Pues igual la había, una escalera de madera, con zancas de madera y el apoyo ha desaparecido. Bueno, ahora mismo nos encontramos en esa discusión, ¿no? Aquí tenéis un detalle, una vista interior, un pre-renderizado y sin materiales de cómo podía ser el atrio, ese pequeño atrio que veis que se veía en la fotografía, pues más o menos quedaría con este aspecto que está aquí, ¿no? Bueno, y eso es la fachada, no sé si se ve bien. Se ve todo blanco, ¿no? Las luces no se pueden apagar, ¿no? Ya me vienes amenazando. Pues he empezado por el primer edificio. Venga, edificio A. El edificio A, voy pasando rápido. Es un edificio ya de unas dimensiones considerables, con un patio delantero y el estado de conservación, como veis, completamente arrasado. Estamos en la zona más alta del foro. Aquí sí, por ejemplo, se ve el enlosado que tapa el sistema de desagüe del edificio, del patio. Curioso porque ese desagüe nos ayuda a entender distintas fases, porque hay un primer desagüe que corta en una zona, luego cuando cubren esa parte con un pórtico, aumentan el desagüe y eso nos ayuda a entender cómo va creciendo el edificio. Un pozo donde se encontraron piezas que formaban parte del edificio, como estas dovelas de arcos. Y bueno, veis el estado de arrasamiento de la zona de entrada. Y a ver si hay una imagen que me permita. ¿Esa se ve mejor? Sí, bueno, ese es un detalle de cómo podía quedar, ¿no? Nos han aparecido algunos engarces metálicos en fustes y en el suelo que nos llevan a pensar en que ese patio estaba cerrado por una rejita. Nosotros lo hemos puesto a esa altura, no sabemos si más alta o más baja, pero en principio eso. El uso, un colegio sacerdotal, un augusteum, pues ahí estamos en otra vista. Un poco lo que intento es la fotografía, la recreación es con el mismo ángulo, el mismo punto de vista, ¿vale? Bueno, esa no tenía foto aérea y os he hecho esa representación ahí. El edificio B, el otro gran edificio, también con el mismo sistema, un patio central cubierto por un pórtico en tres zonas. Por ejemplo, esta pieza que aparece aquí, sabemos que no es de aquí porque no coincide con las dimensiones que están marcadas, grabadas en cada uno de los sillares que han aparecido en la cimentación. Esta no coincide, aunque la colocaron ahí cuando en el momento se excavó esa parte. Y nosotros hemos recreado una pieza, pero de las dimensiones a las que se ajusta en realidad el espacio. Eso sería una vista aérea. No sé si la vista aérea se aprecia o no se aprecia. Bueno, enfrente sabemos que estaba el Makelum y que había un pórtico corrido, además con una puerta monumental impresionante. Algunos detalles constructivos, yo creo que es una pena porque me parece que no se aprecia. Imágenes que nos ayudan a ver el edificio, no realmente como estaba, sino para entender un poco la estructura del mismo. En por ejemplo, se ha prescindido de las columnas, están marcadas en el suelo, pero se ha dejado la cubierta. Entonces, eso nos quita lo que entorpece la visión de las columnas cuando hacemos una imagen de este tipo. Siempre tenemos columnas por el medio y no nos deja ver quizás la amplitud del espacio. Bueno, pues con esta imagen hemos buscado esa... Estoy acabando el edificio C.
Un edificio que nos plantea también, quizás el que más problemas plantea es este, porque a raíz del hallazgo de una inscripción en la zona limítrofe del edificio B y el edificio C de una placa en la que se conmemora la reconstrucción de un templo que se vino abajo, estamos viendo que hay estructuras que son anteriores, que se habían considerado quizás de la misma época del edificio C, que estamos viendo ahora, y en realidad no pertenecen ahí, son de otra. Al final lo que sí tenemos es un edificio que da aquí a esta vía, con unos soportales delante, un acceso, dos primeras columnas, dos basas, que después... supuestamente, si esto es un atrio, tendríamos que tener otras dos basas, pero nos aparecen dos piezas, dos sillares cuadrangulares, prismáticos, y eso nos ha extrañado un montón, ¿no? Pero esos dos sillares después se repiten en el muro del fondo, y además en el muro del fondo son 4, algo que da el aspecto con dos piletas entre medias de ellos, lo que da el aspecto de una especie de segunda fachada monumentalizada, ¿no? Que no sabemos exactamente lo que es. Y otra cosa que llama la atención son las dependencias que aparecen a ambos lados del atrio, con unas canaletas en el suelo para colocar para los cierres de puertas mediante tablones, los clásicos cierres de puertas que aparecen en las tabernas de Pompeya, ¿no? Pero no solo en lo que da hacia el atrio, sino en la separación entre una y otra. Esto es algo así como son salones de fiesta. Si estamos 25 necesitamos los dos salones y quitamos la tabiquería móvil, ¿no? Bueno, pues algo parecido a eso. Aquí podéis ver algunas de las imágenes del sitio. Ahí se aprecian en la parte de la derecha las canaletas. En primer plano la base de la columna y en segundo el sillar cuadrado con sus respectivos en la otra parte. Detalle de la división en los dos espacios. Y esa es la inscripción sobre el pago de unos dineros por la reconstrucción de un templo que se había venido abajo, ¿no? Y finalmente, pues todas estas reconstrucciones nos llevan a ver, ya estoy acabando, nos llevan a conocer el urbanismo y el aspecto de las calles de Regina, ¿no? Porque después, una vez que hagamos todo este trabajo, apliquemos texturas, materiales, no veamos todo en blanco, sino que veamos con colorines para estos edificios, sí, lo que vamos a hacer es, a partir de ese trazado de todas del alcantarillado y de todas las calles, pues levantar las manzanas. Y levantar las manzanas, ahora eso iría en blanco, ¿no? No aplicaríamos texturas porque es algo pues totalmente hipotético. Y el aspecto de la calle de una de las calles de Regina, por ejemplo, esta que veis aquí, podría ser algo así como esto, ¿no? O el aspecto de los soportales, algo como esto que aparece aquí. Y nos falta, ya os decía, estamos trabajando en ello, falta la zona central, que es donde están los tres templos. Eso sí lleva una reconstrucción muy canónica, porque ahí tampoco hay vuelta de hoja, ¿no? Pero precisamente como es lo más fácil, lo estamos dejando para el final. Y hasta ahora lo que llevamos es, no sé si llega a apreciarse en la imagen, pero bueno, eso es la recreación del foro de Regina, ¿no? Y con esto... Muchas gracias a Juan Diego por el esfuerzo que ha hecho. Bueno, si tienes alguna pregunta. Os habéis tragado 96 diapositivas, ¿eh? Los renderizados en blanco antes de aplicar las texturas forman parte habitualmente de tu proceso de trabajo. No. Sí, además quienes compañeros de cursos y quienes seguimos saben que yo suelo aplicar texturas enseguida. En cambio hay otros, el amigo Luis, por ejemplo, que hace unos trabajos en blanco que da gusto, da pena aplicarle texturas. Pero bueno, aquí me he atrevido y lo he hecho. Y Juan Diego, a mí me parecía esa pregunta, cuando hagáis los paneles te planteas a lo mejor colocar diferentes categorías de información. Sí que
una de las cosas que queremos meter, por ejemplo, es el uso de la escala de evidencia arqueológica en la misma imagen. Cualquier imagen de esta que os he puesto en blanco aparecerá texturizada y después en pequeño con la escala de evidencia arqueológica. Y si hace falta alguna información, o, por ejemplo, para ver sistemas constructivos y demás, optamos por esto, por el blanco, que permite meter pues llamadas, flechas, anotaciones, y es más técnico, sí. Un poco para todos los públicos.